Señor presidente, señores senadores y senadoras, obviamente por elementales principios de coherencia ideológica y del accionar político, es que manifiesto que no voy a acompañar este proyecto de presupuesto para el año 2019, al que considero una capitulación formal con lo que el Poder Ejecutivo ha acordado con el Fondo Monetario Internacional y un ajuste, dicho por el propio ministro, de características, un ajuste brutal de características, creo, o no recuerdo, nunca antes vista. Apoyar esto sería, insisto, blanquear una deuda inconsulta, escandalosa, como dijo la senadora Fernández Agasti, la peor y más importante deuda de los últimos 40 años tomada solo por este gobierno. Sería blanquear una política de Estado que, en base a frases, no sé si vacías de contenido, pero que repetidas hasta el hartazgo, tratan de hacerle creer a la gente, al pueblo argentino, que esta es la única solución, que no hay otra salida, como lo hicieron desde la propuesta del pago a los fondos buitres en adelante, cada vez que había que decidir sobre una medida totalmente antipopular. Y no es cierto que no haya otro camino, no es cierto que no haya posibilidad de otras políticas. Sí es cierto que para ustedes, para este gobierno, no existe en mente otra posibilidad, porque a decir verdad, algunos senadores y senadoras, como el caso del senador Aguilar, recientemente manifestaban, se equivocaron en todo. No pudieron haber cometido tantos errores juntos, económica y financieramente hablando. Pero hay otros que creen que no se equivocaron nada, señor presidente, que esto no fue una seguidilla de errores involuntarios, sino que fue un plan perfectamente premeditado por el mejor equipo de los últimos 50 años, por el equipo de los CEOs, que sin miramiento y sin ningún tipo de pudor trabajaron sistemáticamente para transferir la riqueza del país desde los sectores más pobres a los sectores más ricos, teniendo un país con ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Yo podría hacer referencia a porcentajes, a números que ya han sido harto manifestados por los senadores y senadoras preopinantes. Pero lo cierto es que sobre una realidad espantosa, angustiante, por la que está atravesando el pueblo argentino como consecuencia de estas políticas, insisto, económicas, financieras, ahora se suma el ajuste de este nuevo presupuesto. Si hoy el pueblo argentino está mal, ¿ustedes se imaginan este mismo pueblo con una reducción de entre un 20 a un 80% de absolutamente todas las partidas que están destinadas al bienestar general, las partidas que tienen que ver con la educación, con la salud, con la ciencia y la tecnología, con el transporte, con el trabajo, con la industria? La verdad que uno no encuentra palabras para justificar o tratar de entender a aquellos gobernadores, senadoras y senadores que, a pesar de todo y a pesar de lo que ven y a pesar del sufrimiento y a pesar de las quejas, a pesar de las angustias, tratan de justificar de alguna manera la aprobación de este presupuesto. Solamente porque quiero ser gráfica para quienes estén escuchando, porque obviamente nosotros, ustedes, ya lo tienen entendido, pero para que se entienda, a fines del 2015 se podría sintetizar en que los recursos del Estado Nacional se asignaban en un 30% para la Seguridad Social, para el ANSES, un 34% para la coparticipación provincial y el 36% para Nación. Bien, ahora,
Cuando uno observa que el pago de los intereses de la deuda pública a cargo del Estado Nacional pasó de aproximadamente 100.000 millones de pesos en el 2015 a 300.000 para el 2016, a 320.000 millones de pesos para el 2017, a 400.000 millones de pesos en el 2018 y pronostican pagar 600.000 millones de pesos para el 2019, se entiende perfectamente que esos recursos de algún lado tienen que salir. ¿Y de dónde eligen que salgan? Del sistema previsional y de las provincias, que son los principales blancos de ataque macrista, que busca liberar fondos y destinarlos al pago de los más de 1 billón de pesos de intereses o servicios de la deuda que generaron intencionalmente. Ustedes pueden decir o pensar que este tipo de apreciaciones pesimistas y angustiantes las hace una senadora que, bueno, representa a la oposición y en este caso a la oposición que levanta las banderas de un proyecto, de un modelo político totalmente opuesto, digamos, al que está en vigencia. Pero miren, el 23 de octubre acudimos al llamado de un grupo de entidades en la provincia del Chaco para manifestarnos su real y tremenda preocupación ante el estado en que están atravesando sus industrias, sus comercios, sus empresas, sus servicios. Yo voy a leer algunos párrafos porque después voy a agregar a mi intervención por secretaría el escrito para que se lo tenga en cuenta y trabajemos a futuro sobre qué posibilidades de respuesta podemos darle a estos comprovincianos. Dicen estas entidades: quienes suscribimos el presente documento venimos con mucha preocupación y agobio a solicitar el acompañamiento del gobierno provincial y a nuestros legisladores nacionales a medidas indispensables para la continuidad de la actividad empresaria que representamos. No escapará a su elevado criterio el profundo cuadro recesivo de la economía, producto de medidas del orden nacional en materia fiscal y financiera. La más alta presión fiscal de la historia de este país que tiende a incrementarse, cuando todos esperábamos su disminución. Las altas tasas financieras de imposible acceso para el empresario, junto a acciones y normativa de organismos de fiscalización en acción conjunta con la justicia, definen un cuadro de situación imposible de soportar por el deteriorado estado económico-financiero de las empresas pymes. Una brusca devaluación del peso con salarios que pierden valor, más el agregado de desempleo con el incremento de servicios a valores exorbitantes, han menguado sensiblemente el poder adquisitivo de la población, traducido en disminuciones de consumos que afectan sensiblemente la venta de productos y servicios de nuestras empresas. Este cuadro de situación está provocando la necesidad de achicamiento de nuestra actividad económica, cuando no la presentación en procedimientos preventivos de crisis, convocatoria, quiebra o simplemente el cierre. También, lo que es muy grave para todos, el incremento de la actividad económica marginal. Un efecto sumamente dañino de estos procesos es la destrucción del empleo genuino, con las graves consecuencias para el trabajador y su familia, como así para la empresa que ha invertido en su formación y en su capacitación. Bueno, ¿saben quiénes firman este estado de situación? Federación Económica del Chaco, Unión Industrial del Chaco, Sociedad Rural del Chaco, Cámara Argentina de la Construcción, Federación Médica del Chaco, Asociación de Clínicas y Sanatorios, Cámara Minera de Arena y Piedra, Cámara Expendedores de Combustibles y Afines, Cámara de Supermercados del Chaco, Asociación Hotelera Gastronómica del Chaco. Como se podrán imaginar, no son sectores caracterizados como kirchneristas. Hay gente que ha apoyado a ustedes, a gente que ha creído en un cambio que los lleva a favorecer. Y a poco que uno anda, transita por nuestras ciudades, vemos cómo día a día van apareciendo los locales
vacíos, cerrados, con cambio de rubro. Lejos de las promesas de los brotes verdes y de las inversiones que iban a llover, en mi provincia en estos 3 años no ha habido una sola inversión económica productiva, ni que hablar del estado de las industrias, de lo que fue otrora nuestro orgullo de Parque Industrial de Puerto Tirol. Perdón. Nobleza obliga a reconocer que sí, hubo algunos inversores nuevos. Los hay. ¿Sabe cuáles son los inversores nuevos? Las financieras, las casas de préstamos desde 3.000 pesos hasta 80.000 pesos, en 12 cuotas, con un interés del 100, 120, 130%. En una sola cuadra, señor presidente, en una sola cuadra de la ciudad de Resistencia, a 30 metros del centro, ¿10 financieras de estas características, donde antes habían negocios locales que vendían productos, que ofrecían servicios? 10 casas de préstamos que ofrecen dinero. ¿Quiénes creen ustedes que acuden a este tipo de préstamos usurarios de 3.000 a 80.000 pesos? Son los empleados, los asalariados, los trabajadores, todo quien tenga un recibo de sueldo, empleados públicos, empleados privados, jubilados, beneficiarios de asignaciones universales. ¿Y por qué creen que es un negocio tan rentable el abrir financieras con estas características y para esta clientela? Porque a la gente no le alcanza la plata, porque no llegan a fin de mes, porque cuando uno se pone a analizar y a estudiar y a preguntar quiénes o para qué acceden a este tipo de préstamos tan usurarios, los mismos empleados te dicen, primeramente los créditos que sacan de 3.000, 5.000 pesos para devolverlos en 12 meses a 6.000 y pico, 7.000 u 12.000 pesos, insisto, 100%, 120, 130, son las personas a las que les llegan 2 o 3 boletas o que tienen 2 o 3 boletas atrasadas de luz y no pueden pagar y no pueden permitir que se les corte el servicio. Después está aquel laburante al que se le rompió el motor del auto, que tiene que cambiar el tren delantero. Ya no lo puede hacer con los ahorros propios que hasta hace 3 años íbamos teniendo de nuestro sueldo, de nuestro aguinaldo. ¿Y saben para qué piden también? Para que sus hijas o sus hijos puedan tener un vestido de recepción, un traje, la mesa y las sillas de la recepción del 5º año. ¿A ustedes no les parece triste? ¿No les parece terrible? Mire, yo les digo, quiero creer que este estado catastrófico económico, financiero y social que está padeciendo el país y el pueblo argentino se debe a errores. Se debe a una serie ininterrumpida de errores desde hace 3 años. Porque no puedo creer que haya argentinos, por más que ideológicamente piensen diametralmente opuesto a lo que yo sostengo desde el día que decidí abrazar esta militancia política, que haya gente tan indolente, tan ajena al dolor del otro. Presidente, es como que en 4 años, en 3 años hemos pasado de la patria es el otro al sálvese quien pueda. Yo no estoy denostando ni quejándome de las personas físicas o jurídicas que decidan poner su capital al servicio de estos préstamos usurarios. Ese es el sistema, ese es el ejemplo, eso es lo que baja, eso es lo que se puede hacer para subsistir. Aquí, con estos principios del sálvese quien pueda, no le podés pedir ética, no le podés pedir principios, no le podés pedir otro tipo de valores a la gente que está tratando de subsistir.
Bueno, este ex comerciante ahora vio que la beta venía por acá a prestar guita, bueno, prestemos guita, y me convierto en un usurero, y bueno, seré un usurero, pero yo también tengo que vivir. Y lo peor es que esta práctica baja a los barrios. En los barrios humildes, el que tiene un poco más le presta al que no tiene nada. Imagínense las reglas del juego. Por eso a mí me desespera no solamente esta macroeconomía, esta desgracia colectiva a lo grande en números, que muchas veces la gente no entiende. Me preocupa y me duele enormemente esta crisis de valores que estamos teniendo en la sociedad. Aparte de esta financiera, les voy a contar una anécdota, un episodio muy triste que a lo mejor alguno de ustedes haya escuchado en la provincia del Chaco. Hace 2 meses murió un muchachito de 13 años. No murió, lo mataron. Lo mataron con un tiro en el pecho. Ismael Ramírez. ¿Saben por qué? Porque Ismael Ramírez forma parte de una barriada, de una comunidad Santa Mónica en la localidad de Sáenz Peña. Y en la provincia del Chaco, como me imagino en otras provincias, el gobierno provincial distribuye tarjetas alimentarias a la gente indigente. Bueno, hace 2 meses, en esas corridas cambiarias, cuando el dólar pasaba de 35 a 36, 37, 38, 40, 42, esta gente del barrio Santa Mónica estaba harta de reclamarle al dueño del supermercado que les devuelva su tarjeta alimentaria, porque se las retienen, o que les den mercadería, porque necesitaban comer. Y el supermercadista, también apegado a las nuevas reglas del juego, a estas reglas del libre mercado, les retenía la tarjeta y no les daba mercadería porque estaba esperando remarcar la mercadería según a cuánto suba el dólar después del fin de semana. ¿Sabe de cuánto estamos hablando del valor de estas tarjetas alimentarias? 200 pesos, señor presidente. 200 pesos. Por 200 pesos y la especulación propia de este sistema, de este libre mercado, de estas reglas de juego, un chaqueño de 13 años perdió la vida con un tiro en el pecho. Porque, ojo, no fue la policía, no hubo represión. Todavía se está investigando si fue alguien que tenía que ver con el supermercado, algún vecino, pero no hubo patoteada, no hubo saqueo. No. Como individualmente los integrantes de este barrio no conseguían ni que le devuelvan sus tarjetas, ni que le den mercadería por el valor de sus tarjetas, decidieron ir colectivamente a reclamarle al supermercadista. Bueno, murió un niño chaqueño. Entonces, insisto, veo muy mal a nuestro país, pero mucho peor. Veo a mis comprovincianos, veo a mis conciudadanos, veo al pueblo necesitado de todas las manos, de todas las políticas públicas del Estado, que no solamente se ven reducidas hoy, sino que sabemos que con este ajuste, con este presupuesto, van a empeorar drásticamente el año que viene. Yo, sinceramente, no me siento en absoluto mal por no votar este presupuesto. Al contrario, todos sabemos que el presupuesto se va a aprobar gracias a propios y colaboradores, y que si no se aprobara tampoco sería la muerte de nadie, porque la misma legislación prevé cómo solucionar el tema. Nosotros mismos no nos han votado el presupuesto en algún año. Pero debo reconocer que siento así como un dejo de admiración por la manera que tienen los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional de llevar adelante estas políticas de ajuste, sobre todo con nuestras provincias, de sacarles 100 para después en una negociación devolverles 10 y hacerles creer a nuestros gobernadores y a los legisladores que aprueban esto que son Gardel. La verdad, este tema con el Fondo Solidario, con las partidas correspondientes a vivienda, creo que
La senadora González hablaba de las viviendas que le tocarían a la provincia. Con el dinero destinado que está para viviendas a 11 provincias, le tocarían en un año 400 viviendas cada uno. Nosotros inaugurábamos 400 viviendas por mes, más o menos. Como decía el senador Aguilar, la devolución de un porcentaje del subsidio del transporte es nada en relación a los 40 pesos que van a tener que pagar los pasajeros, los usuarios de este servicio a partir del año que viene. Entonces, para aquellos que no comprenden o porque tienen intereses o porque son del gobierno o porque no tienen corazón, ¿por qué a uno le duele tanto que un ajuste de estas características termine siendo sancionado? Para aquellos que, para denostar a los que no estamos de acuerdo en ser cómplices o partícipes de estas decisiones angustiantes, nos dicen que, bueno, somos unos irresponsables que queremos prender fuego a la pradera o que queremos ponernos el traje de la Revolución Cubana. Para aquellos que creen que nos queremos poner o que expresan que nos queremos poner el traje de la Revolución Cubana, digo, no se confundan. Ni que incendiar la pradera ni el traje de la Revolución Cubana. El único traje que nosotros y yo personalmente, particularmente, me quiero poner y al que se deberían y que es el proyecto que debiera unirnos en la concepción y en la acción a senadores como Pichetto, Mayans, quien les habla, y todos y cada una de los militantes políticos que alguna vez abrazamos un proyecto de liberación, es el traje del proyecto nacional del general Juan Domingo Perón. Nada más, tan viejito, tan lejano, pero lamentablemente tan vigente como entonces. Muchas gracias, señor presidente.